Amigas y amigos de Revista Factum, soy Jessica Ábalos y este es un nuevo episodio de Espacio Antivirus, el podcast, donde actualizaremos cómo se va comportando la pandemia de coronavirus en El Salvador. ¿Qué tal, Oida? Bienvenida. Hola Jessica, feliz año. Pues bien, comenzando esta emisión con la actualización de lo que está ocurriendo con este virus que nos vino a cambiar la vida, la realidad y que sigue aquí entre nosotros. Así comenzamos. Los casos van en aumento, ahorita nosotros estamos en la segunda ola, desde diciembre estamos en la segunda ola, y más ahora después de Navidad, después de Año Nuevo, los casos, han aumentado. El problema es que como nosotros no tenemos datos del gobierno, porque no nos los quiere dar, usted se fija cómo se ha cerrado el ministro, pero la impresión es que los casos están en aumento. Los casos han aumentado. Si nosotros ahorita tenemos en el hospital, solo aquí en el hospital de San Miguel, tenemos 300 casos hospitalizados. Entonces, y no contamos el Seguro Social también, que tiene casos. Las UCI están colapsando. Entonces, lo que pasa es que como como le decía yo ayer a un usuario ahí de Twitter, como no le conviene al gobierno ahorita aceptar que estamos de nuevo, ¿verdad?, con alta cantidad de casos, porque pues estamos en tiempo de pandemia. Imagínense lo que dijo ayer el ministro. Dijo de que cuando un paciente se recuperaba del hospital de Salvador era COVID, pero si se moría, pues no era COVID, era otra enfermedad menos COVID, o sea que no se puede morir por COVID, pues. Yo realmente, yo les creo la mitad a esa gente. Así es que, sí, respecto a las vacunas, las vacunas, según tengo entendido, y yo también subí un artículo, una carta de las Naciones Unidas, en donde nosotros vamos a recibir la vacuna gratis. Yo no sé por qué están pidiendo tantos millones de dólares para la vacuna. Si la vacuna, nosotros, Bolivia, Honduras, Nicaragua y 6 países más van a recibir la vacuna gratis. Entonces, ahí está la carta de las Naciones Unidas bajo el protocolo del COVAX. Ahí está. Yo no sé por qué están pidiendo tanto dinero. Y yo salgo desmintiendo eso en las redes. Yo lo salgo desmintiendo porque es la verdad. La doctora Emily Juárez es endocrinóloga e internista y trabaja en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, el centro de referencia más importante del oriente salvadoreño. Su testimonio y el del personal de salud nos reconfirman que el número de casos ha incrementado y que empezamos otra vez. Los consultorios y las emergencias de los hospitales públicos y privados han comenzado a llenarse nuevamente con pacientes de la COVID-19. En el Hospital de San Miguel, del que nos hablaba la doctora, por ejemplo, en noviembre mantenían hospitalizados a 50 pacientes. Las palabras de la doctora Juárez son claras y nos ayudan a establecer las dos temáticas que abordamos en este episodio: las vacunas contra la COVID-19 y el repunte de casos. Sobre las vacunas existen muchos mitos e incertidumbre ante la falta de detalles, pero es un tema que está en la agenda nacional. Costa Rica, el país centroamericano al que el presidente Nayib Bukele le ofreció un supuesto apoyo en camas de cuidados intensivos, comenzó a vacunar contra la COVID antes de Navidad. El Salvador, en cambio, tiene una campaña de expectación sobre la inmunización del virus. Fotografías y declaraciones sobre el tema saturan las agendas informativas y las redes sociales. La construcción de 156 módulos para la aplicación de la vacunación, que le costarían al gobierno $5 millones en un país que cuenta con una red de 708 unidades de salud, es anunciado con pompas sin que se conozca la fecha exacta en que las vacunas llegarán a El Salvador. Integrantes de la sociedad civil han cuestionado esta inversión, pues consideran que existe toda una red de establecimientos de salud
donde se pueden realizar estas vacunaciones. Tenemos que recordar que las unidades de salud tienen congeladores donde se guardan este tipo de inmunizaciones, pues los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud piden mantener la cadena de frío, que en palabras sencillas es que estas vacunas sean colocadas a una temperatura que permite que se conserve su efectividad. Enfermeras y médicos también hablan de los termosquín, conocidos entre el personal sanitario como pingüinos, que sirve para conservar las vacunas entre -4 y -8 grados centígrados. Todos queremos salir con libertad, sin miedo a contagiarnos. Buscamos a un experto en vacunación, alguien que conoce todo el manejo de las cadenas de frío y de la inmunización contra este virus. Escucharemos al doctor Eduardo Suárez Castaneda, infectólogo pediatra, quien durante varios años fue el director de enfermedades infecciosas del Ministerio de Salud, para que nos explique cómo debería ser la forma ideal de ejecutar un plan de vacunación contra la COVID-19. Yo he estado revisando los lineamientos que salieron publicados la semana pasada. Me parecen que están bastante completos. Lo único que el orden de aplicación, yo sugeriría que lo comiencen a aplicar del personal esencial. O sea, que tiene que partir partiendo del presidente, sus ministros, asamblea, corte, personal de salud, personal de seguridad, periodistas, también tienen que vacunarse, siempre y cuando sean mayores de 18 años y no estén embarazados. Doctor, y respecto a los mitos que se están manejando en la actualidad, en esta era de desinformación, ¿qué podría decir usted al respecto? Mire, las vacunas, las diferentes vacunas que se están elaborando son buenas. Todas tienen un buen margen de respuesta inmunológica. Ahí lo único que la experiencia lo va dando son los eventos adversos. Se mira por el momento que son bastante seguras. Todas las vacunas las que se han puesto y se pondrán, pueden tener eventos adversos, principalmente reacciones alérgicas. Pero creo yo que estas vacunas de COVID están dentro del margen de seguridad adecuado y que va a evitar de que el virus se esté ande circulando por la comunidad. Va a ser de mucha ayuda. En términos generales, como mencionaba la vez pasada, todas las vacunas son igualmente inmunogénicas. Ahí la diferencia está en cuanto a la conservación, que es un dato bien importante, porque si los métodos de conservación de la vacuna no los tenemos, va a haber que invertir en ellos. Y va a ser más difícil distribuirla en las regiones en las cuales no hay facilidades de almacenamiento. Ahí están otras vacunas que hay que guardarlas en temperaturas que sí estamos acostumbrados a hacerlo, que es entre -2 y +8 grados. Y aquí en el país se tiene mucha experiencia para vacunar en comunidades. Inclusive se tienen los equipos de salud en donde están abastecidos con termos adecuados para que anden distribuyendo las vacunas a las personas que lo soliciten. No se necesitaría ninguna construcción de establecimientos especiales, no es necesario. Si con lo que tenemos es suficiente para llegar a las comunidades. Ahora, temperaturas como la de Pfizer, que es a -70 grados, ahí sí se necesitaría adecuar establecimientos con freezer que mantengan esas temperaturas para que la vacuna no se vaya a arruinar. Y tenemos información de cuál es la vacuna que va a distribuir la OPS, a través de la iniciativa COVAX. A través de la iniciativa COVAX todavía no habían definido cuáles son las que se van a distribuir. Tengo entendido que la que más ha establecido contacto con ellos es la de AstraZeneca, que inclusive pues es la vacuna más barata que va a existir hasta el momento, ¿verdad? Que va a costar como $2.00. En cambio la más cara es la de Pfizer, que va a andar alrededor de los $20. Así es que de eso ojalá que podamos tener acceso a vacunas que sean también accesibles económicamente para que no
haya que hacer grandes inversiones. El Salvador es uno de los 10 países que obtendrá las vacunas contra la COVID-19 a través de la iniciativa COVAX, que es un mecanismo que lidera la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La OPS precisa que ningún país contará con cantidades muy grandes de vacunas en un inicio. Una expectativa realista sería contar con 61 millones en el primer trimestre del año. El ministro de Salud, Francisco Alaví, y la doctora Xóchitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud, fueron cuestionados por los diputados de la Asamblea Legislativa que investiga el manejo de la pandemia, debido a que hasta este momento no existe claridad cuáles son el número de casos confirmados y de fallecimientos por la COVID-19 en El Salvador. 1.879 personas sepultadas, reportaban las alcaldías a esa fecha, con diagnóstico confirmado de COVID en su partida de defunción. Hay una diferencia de más o menos 1.040, pero si nos vamos al grueso, defunciones COVID, sospecha de COVID, neumonía típica, estamos hablando de 6.912 versus 831. Yo he visto declaraciones suyas en algunos medios de comunicación y usted ha reconocido que existe un subregistro. Obviamente no ha dicho cuál es el subregistro. Algunos expertos que han visitado esta comisión han manifestado que más o menos el subregistro puede andar en el orden del 25 o del 75%. Es decir, si se están reportando 100 personas fallecidas, el verdadero dato serían 400 fallecidas. ¿Qué piensa usted de esto y cuál es ese contraste, ministro, por favor? Yo creo que tenemos que comprender esta evidencia científica que no lo dice el país, no lo dice el Ministerio de Salud, lo está diciendo organismos importantes como lo es el CDC. Y quiero aclararle, el CDC reporta incluso en ciertas publicaciones que su registro puede llegar a más de 10 veces lo que se ha observado. Pues esto es una información que está variando, esto es una información que ustedes pueden tener acceso en todo momento, no en el Ministerio de Salud, sino que en el CDC, y precisamente existe antecedentes, existe información sobre ese subregistro. Esa es la característica de esta enfermedad. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad en la cual no se tiene antecedentes, que no se tiene un manual para manejar. Sin embargo, es una enfermedad que también está generando complicaciones a los mejores sistemas del mundo y la población lo puede ver desde el momento de la cantidad de cifras de letalidades, de complicaciones que está teniendo un territorio. Y nuestro país no está en igual situación de lo que está ocurriendo en Italia, de lo que está ocurriendo en diferentes países. Ahora bien, para responder a su pregunta, pues yo solo me remito a la evidencia científica internacional en la cual el CDC ha estimado que existe un subregistro y este subregistro puede ser variable. Otras organizaciones internacionales han dicho que ese subregistro puede variar de la cantidad que el CDC dijo y precisamente así trabajamos los profesionales de la salud en base a la diferente evidencia científica que otros países que tienen mucho más avance en la investigación por varias razones, en este caso porque otros países tuvieron el desarrollo de la enfermedad en primera instancia que lo que llegó a nuestro territorio, pues dan esas recomendaciones para ayudar a las diferentes regiones y países del mundo que no tienen esa facilidad de poder investigar y más cuando pues precisamente nunca se tuvieron esas herramientas y ni se pensó en la investigación científica. Jerárquicamente, orgánicamente, mi jefe en el ministerio es el doctor y él me había convocado a una reunión para que yo le presentara un proyecto de secuenciación genómica de SARS-CoV-2 del que después salió a los medios la secuenciación única de SARS-CoV-2 aquí en el país, con lo que hemos detectado mutaciones que no se parecen, por ejemplo, a la del Reino Unido. Por ese antecedente nada más. La aclaración tiene que ver con que leamos textualmente lo que yo he escrito aquí. Yo me he referido siempre al Laboratorio Nacional de Salud Pública, que ha procesado un total de las pruebas que usted ya ha mencionado, con un resultado de 8.434 pruebas positivas a octubre, pero en ningún momento me he referido a un consolidado. Aquí en ninguna parte dice que es un consolidado de datos de otros laboratorios. Y dice también que las estadísticas acerca de las pruebas son reportadas por cada uno de los 4 laboratorios que procesan la prueba a la base de datos y al equipo epidemiológico interdisciplinario de contención. Esto quiero aclararlo porque yo puedo dar fe del número de pruebas que son totalmente comprobables, que yo reporto a diario al señor ministro y que también la jefe del laboratorio de vigilancia reporta a esta base de datos a diario,
del Laboratorio Nacional de Salud Pública, más no de los otros 3 laboratorios. Quiero aclarar esto porque creo que la confusión ha sido más una cuestión derivada de que el Instituto Nacional de Salud, como ente rector de la investigación y de la gobernanza en salud, hizo algunas propuestas en esta pandemia. Una de ellas fue descentralizar esta prueba de diagnóstico de una forma rápida y eficiente. Y eso fue lo que hicimos. Postulamos la posibilidad ante el señor ministro y ante Casa Presidencial que se descentralizara la prueba, porque ya veíamos venir la avalancha, la demanda de pruebas, la necesidad de pruebas crecientes en el país, y así fue. Entonces nosotros propusimos 2 laboratorios en la región central, en la región metropolitana, uno que fuera el Laboratorio Nacional de Salud Pública, otro el del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, uno en el oriente del país, que es el Hospital de San Miguel, y uno en el occidente del país, que es el Hospital de Santa Ana. En ningún momento esto es un consolidado, es un dato exclusivo del Laboratorio Nacional de Salud Pública. Por eso no coincide con los datos que se alimentan de la página, porque todos los laboratorios le reportan a esta base de datos que se maneja a nivel central. ¿Por qué la reserva de la información, doctor? Se declara reserva por 2 años, tengo entendido. 2 años o 7 años. Ya respondí, creo que la pregunta es volver al repetirlo. Yo entiendo el tema del secreto profesional, el cual usted y yo conocemos, no revelar nombre, no revelar, obviamente, pero aquí estamos hablando de cuantitativamente, no cualitativamente, no quiénes son, sino cuántos son. ¿Por qué reservar esta información, doctor? ¿Y con base a qué artículo y a qué ley toma usted esta decisión? Primero que nada, la cantidad de casos exactos no está reservada. Ustedes pueden observarlo en el portal web, ustedes pueden atender todas las necesidades, se meten a la página del gobierno de COVID-19, en el cual incluso hemos agregado, para facilitarle la apertura de la visión de los datos, un apartado que cual pueden ustedes consultar día por día. Sin embargo, debo aclararle en efecto que también hemos visto cómo reiteradas ocasiones la información se utiliza de manera inadecuada, y cómo este tipo de facilidades que se pueden llegar a generar condicionan a que esta información pueda lesionar la integridad de los salvadoreños en el marco de no proteger sus identidades, y en el marco, y no digo que esto sea por un grupo específico o me esté refiriendo a ustedes, sino que en el transcurso hemos visto cómo en reiteradas ocasiones la información ha caído en manos inadecuadas, y esto genera el incumplimiento de nuestro compromiso profesional con los salvadoreños en el marco de una enfermedad que ha generado tanta estigmatización. 9 meses después de diagnosticado oficialmente el primer caso de COVID-19 en el país, seguimos sin conocer los datos exactos del número de casos confirmados y de los fallecidos. Pero ¿por qué los ciudadanos y la sociedad civil seguimos insistiendo al gobierno que brinde esta información pública? Guillermo Argueta, médico salubrista y catedrático universitario, quien promueve en sus redes sociales la liberación de datos públicos, nos lo explica. No solo en El Salvador, en todos los países la toma de decisión debe de ser basada en evidencia. La evidencia solo es rigurosa cuando cumple determinados elementos de transparencia, de precisión, ¿verdad? De poder confiar en las fuentes precisas de datos, la manera en que se recogen los datos, la manera en que se realizan las pruebas. Todo esto tiene estándares que se evalúan. Hay agencias internacionales que se encargan de medir eso para poder generar información precisa y luego también brindarla de manera oportuna. El hecho de no dar la información en el momento oportuno genera incertidumbre de que esa información no se está procesando de la manera correcta, que esa información se puede acaparar y distribuir de una manera que no sea, de la manera en que fue sucediendo. O sea, si bien, por ejemplo, en la toma de muestras es aleatorio, pero se tiene que saber cuántas muestras se tomaron, en dónde se tomaron y cuánto tiempo se tardaron en procesarlas. Esto es importante para saber esa fotografía de un momento en un lugar preciso, ¿verdad? Porque generalmente la respuesta va y
y dicen, no, si su registro hay en todo el mundo. Y también en cuanto a la planificación o la toma de decisión. El subregistro se da por las capacidades que se tienen instaladas, ¿no? O sea, nosotros siempre debemos pensar que en esta patología que es el COVID es todo un iceberg. Entonces, cuando nosotros vemos que en redes sociales o escuchamos a nuestras amistades que están en los hospitales o que están en el centro de atención psíquico, que está lleno, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Pero detrás de eso están todas las personas que dieron síntomas, que se hicieron la prueba y las que no. Por eso también es importante conocer sobre qué significa ser un caso confirmado positivo, que ser un caso sospechoso, de los cuales se ingresan muchos, pero y también la capacidad que tenemos de poder decir, este caso es sospechoso, le hago una prueba y es positivo por la capacidad de pruebas que tenemos diarias, y este caso sospechoso no me alcanza la prueba, pero igual va a entrar dentro de la atención y dentro de la estadística, pero en otra variable. Ciudadanos informados siempre tomarán mejores decisiones. Los invitamos a visitar revistafactum.com, donde encontrarán una guía para desmentir 24 bulos sobre las vacunas y otras investigaciones. Este fue un nuevo episodio de Espacio Antivirus, el podcast. Este es un podcast de Revista Factum.